Muy bien, jóvenes, este es el segundo esquema, es el esquema de 2 dosis de insulina NPH. Recordando las insulinas humanas o convencionales, específicamente la NPH, ya hemos visto que tiene diferentes nombres comerciales. Una de las características que deben recordar con la presentación anterior es la capacidad que tiene de funcionar como una insulina prandial o una insulina para la ingesta de alimentos, que contrarresta la hiperglucemia generada por la ingesta de los alimentos, y funcionar como una insulina basal, aunque ya vimos que algunas características impiden que sea una insulina basal de manera adecuada. Esto es lo que se aprovecha de la farmacocinética de este tipo de insulina para generar este segundo efecto. Recuerden que la indicación es, una vez que pasamos de un primer esquema de insulina antes de acostarse o a la hora de la cena o en el bedtime, de más de 20 unidades nocturnas, es conveniente pasarlo pues a la aplicación de una insulina basal con dos aplicaciones de insulina durante el día, una aplicación durante el día y una aplicación durante la noche, que realmente va a tener el funcionamiento entre basal y lo que les comento del prandial. Se utiliza la insulina intermedia NPH con las características de pH neutro, con la posibilidad de poder administrar otro tipo de insulinas mezcladas, pero básicamente en este esquema es solamente la aplicación de insulina intermedia. Un ejemplo, también un cortito, a otro paciente de 70 kilogramos con cualquier indicación para el inicio de insulina, en este caso con una dosis diaria total. Aquí sí es conveniente utilizar el valor de dosis de inicio intermedio por un paciente con diabetes mellitus tipo 2 de 0.5 unidades kilogramo peso por día, en el cual ese 0.5, que también es un valor fisiológico, se multiplica por la cantidad de kilogramos de peso, dándonos un total de 35 unidades. En este caso es bien frecuente que tengan que utilizar la situación de redondear al inmediato superior, sobre todo para alcanzar valores pares, para poder realizar la división y la repartición sobre todo de unidades. Se utiliza o se alcanza la dosis diaria total de insulina, en este caso 35 unidades para nuestro paciente, y se divide en 2/3 de esas 35 unidades, que serían 24 unidades por la mañana, y la aplicación de 1/3, que serían 2 unidades por la noche. Eso es más que nada el motivo de tener que redondearlo a un número par. Entonces prácticamente utilizamos o estamos dando la dosis diaria total, que teóricamente involucraría la cantidad de dosis basal que el cuerpo está generando o produciendo de manera idónea. Esta dosis diaria total también se supone que es la dosis en la cual es la participación o la síntesis de insulina basal como la insulina prandial para contrarrestar la hiperglucemia de los alimentos, pero en este caso lo vamos a utilizar totalmente para establecer la actividad basal de manera inicial y tratar de mantener una actividad prandial, sobre todo con dos alimentos, que sean los alimentos del desayuno y los alimentos de la comida de mediodía, como vamos a ver en el siguiente esquema. Aquí entonces básicamente lo sencillo es: genero mi dosis diaria total, 35 unidades, lo redondeo a 36 para alcanzar 24 unidades por la mañana, que serían 2/3 de la dosis, y 1/3, que serían 2 unidades de manera nocturna. La indicación médica sería administrar 24 unidades de insulina NPH subcutánea a las 8 de la mañana antes del desayuno, y aplicar esas 2 unidades subcutáneas por la noche antes de la cena. Tomando en cuenta que existe un pico de actividad, recuérdense que entre 1.5 3 horas, actividad de mayor pico a las 8 horas, inicio de acción entre 1.5 3 horas, que realmente también es un pico, 8 horas, que es el pico máximo de la actividad del NPH, y son horarios en los cuales debemos tomar en cuenta para poder dar un alimento intermedio o una colación. Y en el caso de la aplicación de las 2 unidades de manera nocturna, pues recordemos también el pico de actividad entre las 3 horas y las 8 horas para aplicar una colación de manera nocturna. Se realiza la titulación con glucemia postprandial, es decir, yo controlo aquí en dos situaciones. Tomo el azúcar antes de las 6 de la tarde, que se supone que es la duración promedio que tendría la aplicación de la insulina intermedia que apliqué en la mañana, que en este caso serían las 24 unidades. Esto es para dosificar la NPH aplicada en la mañana. Recordemos que nuestra meta postprandial debe ser menor de 140, entre menos de 140 mayor riesgos o menores riesgos en este caso, para complicaciones micro y macrovasculares, y la glicemia en ayuno para la NPH aplicada por la noche. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo cómo salga
La glucosa en la mañana en ayuno es la cantidad de dosis que voy a modificar es la insulina de la noche, las 12 unidades. La cantidad de glucosa que salga a las 6 y media de la tarde, 7 de la tarde, prácticamente serían controladas a través de la dosis de insulina que yo aplico por la mañana. Una vez que se mantenga el control tanto de la glicemia matutina con la cantidad de insulina NPH administrada durante la noche, como la glicemia o glucemia vespertina generada por la cantidad de insulina NPH administrada durante la mañana, se mantiene un esquema de ir aumentando de 2 a 3 unidades, un esquema de 2-2 o 2-2-2, que también se puede conocer con eso, en el cual por cada 30 miligramos de glicemia se van incrementando la aplicación de 2 unidades de insulina de lo que se había previsto. En este caso, para nuestro paciente se previó una dosis diaria total de 24 unidades por la mañana. Si la glicemia por la tarde, entre 6 y 6 y media de la tarde, está entre 180 a 200, en lugar de 24 unidades se puede aplicar 26 unidades, haciendo el cambio cada 2 a cada 3 días para ir incrementando la dosificación hasta alcanzar las metas sin tener necesidad de que esperar 2 a 3 meses. Es importante que lo hagan de esta manera para poder encontrar el control glicémico más oportuno. Obviamente, después se van a dar cuenta que si el paciente inicia con un plan de nutrición de manera disciplinada, es muy probable que sea al contrario, que sea necesario disminuir la cantidad de unidades de insulina para mantener el control glicémico. Porque si empieza a perder peso, si empieza a disminuir la cantidad de alimentos con alto índice glicémico o glucémico, entonces prácticamente voy a tener menos necesidad de insulina de aplicar para mantener el control de esa insulina o de esa cantidad de glucosa que ya no está tan elevada después de estar comiendo. Entonces, por lo tanto, es tanto para adelante como para hacia abajo o hacia arriba la cantidad de unidades de insulina. Lo más recomendado es que sean de 1 a 2 unidades como máximo cada 3 días que se puedan ir incrementando. No antes de tiempo y no se recomiendan elevaciones mayores de 2 unidades. En algunos libros se pueden recomendar de 2 a 3 unidades, pero siempre tengan sus precauciones, ya que deben de conocer, como lo habían visto en una de las pláticas, la cantidad de glucosa que una unidad de insulina puede llegar a bajar para un paciente específico dependiendo de la cantidad de peso que tenga. Entonces es bien importante que mantengan un control adecuado de estos pacientes y que siempre se mantengan a la expectativa una vez que alcancen o que inicien un plan nutricional. Aquí lo importante de este esquema, que es muy cortito, es que es importante que se vayan familiarizando con el término de insulina basal, insulina prandial. La insulina basal entonces es aquella que permite el control y la contrarregulación o disminuir la cantidad de hormonas como glucagón, norepinefrina, cortisol, hormona de crecimiento, que son las que hacen que se eleve el azúcar a través del efecto que tiene a nivel hepático, a nivel muscular y a nivel lipídico o a nivel de ácidos, a nivel de tejido adiposo. Una vez que yo tengo una cantidad suficiente de insulina, esas hormonas se mantienen a raya o se mantienen controladas y se impide el efecto hiperglucémico de estas hormonas, junto con el efecto anabólico que se obtiene a nivel muscular, a nivel de tejido adiposo y a nivel hepático. Si la característica de la insulina NPH es que no es aplicada en la mañana, me permite también metabolizar aquellos hidratos de carbono que yo desayuné y aquellos hidratos de carbono que yo me comí a mediodía por la cantidad y por la duración y el efecto y la duración del efecto de esta insulina. Es por eso que se habla de ese efecto prandial y el efecto basal, tanto por la mañana como por la noche, pero no es importante que ustedes recuerden que si yo estoy utilizando mucha insulina del NPH para metabolizar hidratos de carbono para permitir su entrada a las células, pues prácticamente esa cantidad de insulina que estoy utilizando va a ser menor para poder funcionar como insulina basal. Entonces es algo que también tienen que tomar en cuenta, que entre más necesidad o mayor pérdida de control o mayor consumo de alimentos con alto índice glicémico, con gran cantidad de carbohidratos, pues menor actividad basal de NPH matutina voy a tener y realmente va a estar funcionando como una insulina prandial solamente. En este esquema vemos de nuevo el llamado esquema, en este caso como habíamos visto
Es un esquema doble con aplicación a las 8 de la mañana y una aplicación aquí se los puse a las 8 de la noche. A las 8 de la mañana mi insulina NPH tiene actividad prandial, tanto el desayuno como la comida de mediodía, y tiene actividad de insulina basal, ya que también no todo se va a metabolizar con el alimento, solo una pequeña parte. Es difícil saberles y poderles expresar qué tanto porcentaje puede ser utilizado entre una y otra manera. Lo que sí se sabe es que si no llevan un plan nutricional, casi toda la insulina se va a ir a intentar metabolizar o disminuir la glicemia prandial tanto del desayuno y la comida de mediodía. Entonces mi insulina NPH me ayudaría a mejorar la cantidad de glucosa que se eleva por el desayuno y por la comida de mediodía y a mantener una cantidad que permita establecer y mantener el control sobre las hormonas contrarreguladoras de la insulina en un pico máximo de 8 de la mañana a 6 de la tarde en promedio. Mi insulina que voy a aplicar en la noche, acuérdense que me va a permitir mantener el control de la glicemia matutina, es la que menos requiere dosis, solamente el tercio del total de la dosis diaria total, porque acuérdense que es la que se asocia a las hipoglucemias nocturnas o a medianoche, que es el fenómeno de Somogyi. Por eso se involucra que sea una menor dosis a comparación de la mañana, que serían 2 tercios, y solamente por la noche sería un solo tercio. Es importante que aprendan este esquema que es ampliamente utilizado y se sigue utilizando en las unidades o centros de salud de nuestro país. Y si llegan a utilizarlo, sobre todo si el paciente genera o disciplina en su plan de nutrición una dieta hipocalórica, sobre todo con disminución de la cantidad de carbohidratos entre 45 y el 50% de hidratos de carbono en la dieta, prácticamente tendrán buenos resultados de manera inicial para ese paciente y podrán conservar ese esquema durante una mayor cantidad de tiempo. Los esquemas son progresivos, sí. Yo puedo iniciar solamente con insulina NPH en la noche. Si mi paciente no hace caso, mi paciente no tiene un control dietético, no baja de peso, no tiene un control sobre otros riesgos cardiovasculares, va a ir avanzando hasta necesitar de este esquema. Después de este esquema se va a necesitar un tercero y cuarto esquema que sería la aplicación ya de otro tipo de insulinas aparte de la insulina que funcionaría como insulina basal. Entonces es importante que recuerden este esquema, es el esquema intermedio donde se parece ser que la mayor parte de nuestros pacientes diabéticos en la población mexicana se encuentran actualmente. Este esquema involucra entre el 30 hasta el 45% de los pacientes diabéticos que se mantienen controlados los que utilizan insulinas con este esquema.